Compañeros, saludos desde Barcelona. Les saluda Manuel García desde el programa Piel Roja para el Estado.net. Tal y como ya hemos iniciado en otras ediciones anteriores, nos preocupa y nos ocupa Latinoamérica y los países que están siendo atacados sobre todo por el neoliberalismo, que desde nuestra humilde parada en el Estado.net queremos combatir. Hoy vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de golpe de Estado, vamos a hablar de sobreprecios, vamos a hablar de represaliados políticos, vamos a hablar un poco de la coyuntura general de Bolivia, de ese país que tanto nos preocupa y que últimamente en los noticieros estamos viendo que pues las noticias que nos llegan son de ausencia total de democracia y por lo tanto vamos a hablar de ello hoy. Para hablar de estos temas tenemos hoy a 5 ilustres bolivianos a los cuales paso a presentar ahora. Tenemos a la compañera Ruth Gabriel, presidenta del MAS IPSP Barcelona, al compañero Dante Alarcón de la Asociación Multicultural Inmigrantes en Acción, a Sergio Quispe del Tribunal Disciplinario del MAS IPSP, Adrián Terreros, gran activista, y a Lidia Carrión, presidenta de Bartolina Sisa. Un saludo para todos ellos y para no perder tiempo y entrar en acción, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta quisiera que me la respondiera Ruth, por favor. Ruth, ¿cuál es la situación actual por la pandemia en Bolivia? ¿Qué medidas se han tomado? Muchísimas gracias, Manel. Buenas tardes a todos y a todas, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan aquí en Barcelona, en España y en todas las partes donde llegue este vídeo. Yo voy a hacer una queja de lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia se sabía, la Organización Mundial de la Salud avisó del coronavirus, diríamos ya que en enero. No se tomaron previsiones desde esa fecha, mientras la presidenta transitoria, que para mí, desde mi punto de vista, no es ni siquiera transitoria, sino es una presidenta de facto, cambió de decisiones a último momento y en lugar de llamar solamente a elecciones, también se presentó como candidata. Todo esto hizo que, la parte del gobierno, esa parte de gestión, no se llevara a cabo porque ella estaba de campaña. Ella bien lo decía, ¿no? Por la mañana voy a ser presidenta y por la tarde me voy a dedicar a campaña. Evidentemente esto es una tomadura de pelo porque un gobierno no es un trabajo a medio tiempo. No puedes llevar así la gestión. Máximo, sobre todo en esta situación de pandemia que fue avisada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo nos encontramos ahora en este momento? Básicamente, la manera de poder controlar la pandemia en Bolivia es quitando los derechos a las personas. Hay una restricción total de la circulación de las personas, solamente pueden salir una vez a la semana, según el número de carnet que le toca. Si a mí me toca, por ejemplo, el final de mi carnet, tengo el 0 y el 1, salgo el lunes, el 2, el 3, salgo el martes y así sucesivamente. ¿Esto qué comporta? Una mínima circulación de las personas. Hay personas que están enfermas, hay personas que no pueden permanecer en casa porque no tienen los ingresos suficientes. Hay otras que viven en zonas muy alejadas, no hay transportes de ningún tipo. Si llamas a la policía, evidentemente no vienen porque no hay suficiente personal como para asistir. A más, esto es otra cosa. Los policías están mandando de manera insultante a las zonas ricas, en este caso, por ejemplo, de La Paz, donde están dando serenatas a las afueras de los hospitales para hacer sentir bien a los que están enfermos de coronavirus en las zonas ricas, mientras en las zonas pobres no les están plagados de militares que no dejan circular a las personas libremente porque no le toca el día, pero tampoco le acuden a su domicilio o al menos a la junta vecinal o al municipio para poder ayudar a las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas, yo me imagino unas personas, unas mamás, por ejemplo, que están por dar a luz a sus hijos, personas que están a la espera de operaciones. No hay ningún tipo de servicios. Es más, en una ciudad, en una ciudad donde no había coronavirus, llevaron personas desde un departamento, desde una comunidad a otra, y ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Hay muchísimos contagiados. Este sitio se llama Beni,
no hay personal sanitario para atender a estas personas, están muriendo y ahora no se les ocurre nada más y nada menos que trasladar a estas personas enfermas a otra ciudad donde tampoco, en el Alto de La Paz, donde la mayoría de la gente es de clase humilde. Entonces, ¿qué pretende? A veces pienso yo que lo que pretende es que se contagie la gente pobre, porque la gente pobre es la que va a morir sin reclamar, sin poner ninguna denuncia, porque cuesta más reclamar sus derechos que mantenerse callado. Así está Bolivia ahora mismo en un caos, aparte de todos los casos de corrupción que vamos a detallar más adelante. Gracias. Ruth, continúo contigo. Entonces, según las medidas que nos explicas, sería un confinamiento total, es decir, total, pero dependiendo por zonas, por lo que veo entender. Pero Bolivia, como casi todos los países de Latinoamérica, tiene una economía muy basada en el día a día, en lo que aquí en Occidente llamamos la economía sumergida, que la gente tiene la necesidad de salir con el día a día para poder llenar la canasta. ¿Está el gobierno entonces preveyendo que la gente pueda tener la canasta de alimentación básica para poder tener el día a día cubierto? En absoluto, porque además es a peor. En el gobierno de Evo Morales había unos bonos que se llamaba el bono Juana Zurduy, que se les daba a las mujeres embarazadas en gestación para que puedan traer al mundo niños sanos. Esta es la base, digamos, de una sociedad sana. También estaba el bono Juancito Pinto, que de alguna manera les daba a los niños en edad escolar en escuelas públicas un importe también para que ellos puedan de alguna manera subsistir o pueden comprar material escolar y esto. También había un bono para los discapacitados que se cobraba cada mes, entonces se pagaba y con esto se cubría de alguna manera las necesidades básicas. Empieza el golpe de Estado y lo primero que hacen es suspender los pagos. Evidentemente por decreto no los pueden quitar, pero si entras a las páginas web de estas instituciones, pone que los pagos están suspendidos, que no existen esos pagos. Entonces, con ese mismo dinero se hace se ofrece a la ciudadanía, ¿no? De que se va a cubrir con unos bonos de 400 bolivianos. Al principio eran para personas ancianas, para discapacitados y para niños que estén en edad escolar. Pero viendo toda la problemática de 11.5 millones de bolivianos que somos allá, y solamente se cubría con estas medidas, me parece que no llegaban ni a 500.000 familias, creo que no llegaban creo que son incluso solo 50.000, la gente empezó a reclamar. Lo que dices, ¿no? Mucha gente, está el peluquero, el mecánico, la señora que tiene su restaurante, el dentista, gente que trabaja y que gana al día. O sea, semana que no trabaja, semana que no tiene, y muy pocos, seguramente algunos tenían ahorros, pero no todos. Y luego también están los despidos masivos, porque se da el golpe de Estado, se paraliza totalmente las obras en los municipios, y a raíz de eso los municipios se quedan sin dinero para poder pagar, porque también eso es otra. El gobierno de facto lo primero que hace al entrar es transferir todo el dinero que estaba destinado a los municipios y se lo retiene él para llevarlo a otro ministerio y pone como pretexto que el coronavirus requiere centralizar todos los recursos. Entonces los municipios se quedan sin recursos, el alcalde de un sitio no sabe qué hacer, empieza a despedir gente, o sea, aparte no solamente está la gente que vive al día, sino la gente que tenía un sueldo fijo, pero que fue despedido a causa del coronavirus. Entonces ahí se está viviendo una situación de bastante crueldad en ese sentido, porque hay personas que vivían bien, vamos a decir que incluso eran de clase media, que ahora mismo esa misma clase no tiene para comer, no tiene para subsistir. Hay gente que está en Oruro, están poniendo unas banderitas blancas en la puerta de su casa como señal de auxilio, porque también esa es otra. En los municipios que están de parte del golpismo, tampoco quieren hacer ver que está existiendo este tipo de sufrimiento de las personas.
Bueno, pues una situación terrible y la verdad es que bastante similar a todo lo que se está viviendo en todos los países que están sufriendo la estrategia regional del ataque neoliberal de América Latina. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Lidia Carrión, ¿podría explicarme, por favor, cómo llega Yanine Áñez a ser presidenta interina del gobierno de Bolivia? Sí, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todos los que van a escuchar, ¿no? Mire, este golpe de Estado se estaba gestando desde el día que entró el presidente Evo Morales, ¿no? ¿Cómo se dice? El grupo de la logia, que son de Santa Cruz, Beni, que proceden estas personas, empezaron desde el momento que el presidente entró, el presidente Evo Morales, a presidir Bolivia. O sea, empezaron a mentir, ¿cómo se dice? Las televisiones difamaban y todas estas cosas hasta llegar a un punto del golpe de Estado en el año pasado, 2019. La senadora Áñez, que era la segunda vicepresidenta de Cámara de Senadores, se asciende el cargo a presidenta de la Cámara de Senadores y se autoproclama sin el quórum, sin haber tratado la renuncia del presidente Evo Morales, después de que el presidente Evo Morales renunció cuando los militares y los policías se amotinan y los militares le sugieren que tiene que renunciar a la presidencia, y presidente Evo Morales renuncia sobre todo para que los compañeros del presidente, o sea, los ministros no sean perseguidos o que se le estaban persiguiendo, ¿no? Se les han quemado las casas, a la hermana le han quemado las casas, se levantaron grupos subversivos como la Resistencia Juvenil, el Cochala, los motoqueros, quemando las casas, persiguiendo a todos los dirigentes, a todos los senadores, y así sucesivamente renunciaron todos, tanto el vicepresidente, todo así sucesivamente, los que podrían haber cogido después de la renuncia del presidente Evo Morales, renunciaron. De esta manera ella se autoproclama, entonces los militares le ponen la banda presidencial y en principio ella cogió el mando como presidenta transitoria, que solo tenía que pacificar el país y llamar a las elecciones. Pero la sorpresa fue que después de haber llegado el tiempo correspondiente, ella se queda en el poder y encima se pone de candidata. Todo esto ha sido gestado y orquestada desde los Estados Unidos, ¿no? Se supone, hay muchas pruebas en las cuales cuando la senadora Yanine Áñez viajó a Argentina en una época, la hija del presidente de Estados Unidos se encontraron en Argentina. Y estos planes se estuvieron viniendo también haciendo en la embajada de Argentina, en Bolivia, y también con la confabulación del presidente Bolsonaro de Brasil, ¿no? Entonces, actualmente las elecciones también corren peligro porque no se sabe si vamos a tener elecciones. Se está gestando actualmente un autogolpe por los militares y estamos en este plan. Lidia, ¿qué papel juega la OEA en todo este golpe de Estado que nos estás explicando? Sí, en sí el presidente Evo Morales había después, o sea, ellos ya desde el principio empezaron diciendo que iba a ser fraude, pero esto para
para que la gente tenga esa confusión. Era una mentira, porque ellos ya habían determinado que no iban a aceptar que el presidente Evo Morales, si ganaba, no iban a aceptar. Pero eso del fraude fue una excusa. Cuando el presidente Evo Morales en las elecciones ganó con el 49%, entonces el que se llama el opositor, que es Carlos de Mesa, no acepta que haya perdido, se declara y llama a las movilizaciones. Y de esta manera el presidente Evo Morales le llama a la OEA para que intervenga en el conteo de los votos. Entonces la OEA saca un informe sin haber hecho un informe oficial, suponiendo fraude. Ya esto a la población se levantó creyendo que era fraude porque fue un engaño de la OEA. Esto ya había sido planificado, ¿no? Desde los Estados Unidos, al igual que pasó en Honduras, también fue obra de OEA que se hizo el golpe de Estado. Y esto, hasta ahora, nunca han demostrado que hubo fraude. Simple y sencillamente han dicho que hubo irregularidades hasta el informe final. O sea, el papel de la OEA ha sido el papel fundamental para que el presidente Evo Morales haya sido, como se dice, destituido total. O sea, él salió prácticamente huyendo del país gracias al México que lo salvaron, porque si no, no sé lo que hubiera pasado. Entonces, este es el punto. Muy bien. Dante Alarcón, por favor, ¿hay persecución étnica, hay persecución a las clases políticas, hay persecución a los líderes sociales en Bolivia? Sí, bueno, buenas noches, compañeros. Gracias por la invitación y desde aquí, desde España, estamos luchando contra el sangriento golpe de Estado que hubo en Bolivia. Respecto a tu pregunta, sí, obviamente que hay una persecución a la étnica ya desde el primer momento. Ya incluso, como decía nuestra compañera Lidia, primero partamos de la base de que todos los golpes de Estado en Latinoamérica y en Bolivia los gesta la CIA y Estados Unidos. Entonces, siempre ellos quieren que a la mayoría, que es la mayoría de pueblos originarios en Bolivia, están persiguiendo. No puede ser posible, ya un poco comentaba también la compañera Lidia, de los grupos cívicos, de los motoqueros, que son paramilitares. Son gente pagados justamente por la CIA con dólares por día, que van sembrando el terror por las calles todos los días y van justamente contra los campesinos, con la gente indígena. Entonces hay un racismo total y eso no se puede permitir. Sobre todo la comunidad internacional me extraña que no tome cartas en el asunto. Tenemos videos y fotos donde son paramilitares, son gente pagada que van con armas, van de civil, van en motos, pegando y amedrentando a la gente. Entonces, sí que hay una persecución racial y étnica. Y encima, sobre todo, ahora nos enteramos creo que ayer o anteayer, quieren modificar el sistema de dirigentes, en las votaciones de dirigentes de las partes rurales o indígenas. O sea, quieren que no tengan representantes como cuando Evo Morales impulsó el movimiento de cambio que hubo en Bolivia. Entonces, ahora quieren quitarles representación, así que eso no se puede permitir. Y lo peor, que desde el gobierno dictador de Áñez les premian a estos motoqueros, que se dice que son la resistencia juvenil Cochala, que es en Cochabamba, pero también están repartidos en todo Bolivia. Entonces, y sobre todo desde el gobierno y el ministro Murillo les premiaron, incluso les pusieron una plaqueta, están con todos los nombres como si fueran héroes. Son unos delincuentes paramilitares.
¿Cuál es el grado de aprobación del gobierno de Áñez con todo lo que me están explicando? Y a mí me sorprendería que fuera un grado alto de aprobación, pero vamos a ver qué nos puede contestar Sergio Quispe. Buenas tardes, compañero Manel. Sí, Y adelante, gracias Sergio, por lo esta escuchamos. oportunidad. Mire que yo le digo que este gobierno transitorio golpista hasta el momento tiene por lo menos unos 9% de aceptación del pueblo boliviano. ¿Por qué le digo? Porque este gobierno transitoria, que solo tenía que entrar acá para gobernar durante 90 días hábiles. Ella solo tenía que estar 90 días hábiles para llamar a elecciones, cosa que este gobierno asumió el 12 de noviembre, pero fenecía su gestión en febrero 12 de este año. Entonces tenía suficiente tiempo para poder llamar a estas elecciones y dejar su transitoria. Pero lamentablemente esta señora, ¿quién es Yanine Áñez? Una senadora veniana que ha entrado gracias a un partido político llamado Podemos, que es en Bolivia netamente de la derecha, netamente racista, netamente oportunista y de los capitalistas. Perdón, creo que hay un sonido. Mire. Sí, adelante, Sergio. Se oía un sonido, pero ya puede continuar. Desapareció. Bueno. Senadora veniana del departamento del Beni, o sea, de provincia entonces ha entrado gracias a este gobierno fascista, capitalista, que es el Podemos allá, netamente de la derecha de este señor Rubén Costas, ¿ya? Y aparte de esto, esta señora es una señora muy racista que a los indígenas en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ha desconocido a la huipala, ha dicho que los indios deberían estar en el campo o en el Chaco porque la ciudad es para los ciudadanos, para gente buena, para gente profesional, no sé, como ella dijo. Otro, asumió con un golpe de Estado, ha hecho el nepotismo, metiendo ahora a cargos jerárquicos a sus hijas, a sus yernos, a sus tíos, a sus sobrinas y sobrinos. Mire, aparte de esto, esta señora es esposa de un colombiano implicado en la parte del narcotráfico y entonces en todo esto y por tratar o queriendo cesar el parlamento también y violación a la constitución política del Estado, sacando decretos supremos y desconociendo a la constitución política del Estado. Y entonces, por todas estas situaciones, el pueblo boliviano se ha dado cuenta y ahora lo que quiere el pueblo boliviano solo pide elecciones y que se vaya Áñez, pero que se vaya a enfrentar a la justicia boliviana y pague sus culpabilidades de todos estos delitos y daños que ha hecho al pueblo boliviano. Pero a la respuesta que nos da Sergio o sea, no me dejas el saber si van a haber elecciones, si no las van a haber, en qué tiempo y bajo qué garantías. ¿Que sabemos alguna fecha o no existe todavía nada programado en ese aspecto? Mire, como debería llevarse hasta el mes de 12 de febrero de este año, pero como el golpe de Estado había sido así, nosotros, mire, de qué tiempo hemos vuelto a vivir este golpe de Estado, pero este golpe de Estado es el más fuerte que hay en Bolivia, y entonces él quiere apoderarse, no quiere salir del poder. O sea, cosa que como transitoria debería solamente llamar, no tenía ningún derecho de poder poner decretos supremos, ni cambiar ningún ministro, ni cambiar ninguna constitución, nada de eso. Pero lamentablemente
este coronavirus, el COVID, lo ha caído como anillo al dedo ahorita a este golpista. ¿Por qué le digo? Porque gracias a esta enfermedad, ella quiere permanecer en el poder. Eso es su objetivo, querer permanecer en el poder y no llamar a elecciones. Pero como el partido del movimiento al socialismo de la izquierda, nosotros tenemos 2/3 en la Cámara de Poder Legislativo, Poder Legislativo. Entonces han aprobado ellos de que sí tiene que llamarse a elecciones a partir de del 3 de mayo hasta el 2 de agosto, cosa que serían 3 meses y 90 días, ¿verdad? En ese transcurso. Y entonces, en ese transcurso, el Tribunal Supremo Electoral también ha dado un visto bueno. ¿Para qué? Para que se pueda llevar. Pero, ¿qué pasa en esto? Como la señora no quiere salir del poder, no quiere dejar por tantas cosas que está causando la corrupción, por ejemplo, del Entel, de YPFB, ahora también por las compras de los respiradores, todo eso. Entonces, me parece que no hay escapatoria a ningún lado y quiere permanecer hasta que se solucione todo y tratar de huir, pero cosa que no van a poder porque la gente boliviana ya se ha dado cuenta y estoy seguro que va a tener que pagar. Pero en todo esto, en toda esta situación, si no se llamara hasta el 2 de agosto y sigue la pandemia hasta esa fecha, en el Senado dicen de que sí puede postergarse también otros 90 días. Pero imagínense la gente con qué van a vivir en el transcurso de tanto tiempo y ahora están pidiendo ir a trabajar, elecciones de una vez porque nosotros tenemos derecho a tener un presidente electo por los bolivianos. Entonces, en todas estas encuestas que ha habido desde el año pasado, desde las campañas que han empezado, siempre el partido del movimiento al socialismo ha llevado en la punta. Ahorita, aunque los canales de televisión no están mostrando lo que es legal, pero sí nosotros tenemos por lo menos unos 70 a 75% de toda la población que nos apoya. Y el resto será de los 6 partidos políticos que se han presentado también. Entonces, entre esos se estaría repartiendo unos 30% entre 6 partidos políticos y estaría Yanine Áñez por ahí y el Fernando Camacho que ha causado todo este desorden en Bolivia. Eso al menos que muchos están diciendo, de que nos están asegurando en que se llevará a cabo las elecciones hasta el 2 de agosto, pero pues nada confirmado. Por eso nosotros, para que se lleve las elecciones, vamos a seguir apoyando desde aquí, porque yo en todo este trayecto, desde que ha entrado Evo hasta que se ha dado el golpe de Estado, he estado en Bolivia viviendo y viendo todas las situaciones. Recién cuando ha pasado el golpe de Estado, me vine aquí a Barcelona, Manel. Claro, con el escenario que nos están dibujando los compañeros, nos están explicando esa triste realidad, porque no hay motivo de alegría ninguna, salvo que el entusiasmo del pueblo por querer cambiar las cosas. Me preocupa muchísimo que se puedan dar unas elecciones con garantías de legalidad, con garantías democráticas para que se respete un resultado. Dante Alarcón, que creemos que va a haber unas elecciones cuando se convoquen teóricamente como mucho el 2 de agosto en el que haya juego limpio. A ver, yo me gustaría decir que sí, pero lamentablemente, por mi experiencia, yo pienso que no van a haber elecciones. Lo repito, lo que pasa es que nos tenemos que remontar también. En Bolivia, lamentablemente, a lo largo de su historia, la mayoría de presidentes fueron militares. Y sobre todo desde el año 1964 hasta 1982, hubieron toda una seguidilla de golpes de Estado, lo que es la receta de Estados Unidos para hacer los golpes. Nosotros, la gente un poco mayor, sabemos de eso. Ahora por ahí la gente, los jóvenes están pensando, como dicen un poco los compañeros, de acuerdo a las elecciones, o que Áñez no va, según mi opinión, no va a dar las elecciones,
porque incluso ahora mismo actualmente se está gestando un autogolpe. Lo repito, esa es una receta ya de Estados Unidos que lo empleó en toda Sudamérica y en Bolivia, sobre todo, lo repito, desde el año 64 hasta el 82, que recién empezó la democracia. En ese tiempo yo era adolescente y cada año o cada 6 meses, cada 2 meses había un nuevo golpe de Estado y eran todos militares. Entonces, esa es la misma receta que quiere hacer Estados Unidos. Entonces, nosotros, como sabemos cuál es esa receta, lo único que nos queda es oponernos y hacer resistencia. Porque, lo repito, espero, ojalá que me equivoque y se puedan llegar a unas elecciones en Bolivia. Pero de acuerdo, lo repito, de acuerdo a la receta que tiene Estados Unidos y la CIA, yo pienso que van a haber golpes sucesivos o un golpe fuerte permanente. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, y el pueblo boliviano, que es muy revolucionario, pienso que eso no tenemos que permitir. Así que, bueno, esa es mi opinión. Claro, Dante, porque el tema es que Bolivia no es pobre. Algún interés tiene que tener Estados Unidos y sus lobbies para quererse quedar en Bolivia de alguna manera directa o indirecta. ¿Cuáles son las causas que le llevan a querer permanecer allí? Primero es que Bolivia, toda Sudamérica son países muy ricos en recursos económicos y eso lo sabe muy bien Estados Unidos, por eso ha hecho golpes de Estado en toda Sudamérica y incluso ahora en los gobiernos democráticos también sigue explotando los recursos naturales. En Bolivia, lo primero, cuando llegó Evo Morales al gobierno, estatizó los yacimientos. Entonces, ahora estoy seguro que la primera medida, bueno, incluso ya las primeras medidas que tomaron los golpistas fueron deshacer y vender y despilfarrar todos los recursos de YPF. También despilfarraron todos los recursos de la aerolínea de Bolivia, que esas empresas son las que sustentan todos los planes sociales que hay en Bolivia. Ahora también el litio es importante. A Estados Unidos le interesa el litio que hay en el Salar de Uyuni, que es grande. Eso lo van a monopolizar, que es un negocio muy grande del presente y del futuro. Los hidrocarburos, el petróleo. Entonces, Estados Unidos está detrás de todas las riquezas, no solamente de Bolivia, sino de otros países. Así que yo lamentablemente pienso que no van a convocar elecciones, así que habrá que luchar. Incluso justamente ahora los últimos datos que tenemos, que los golpistas quieren cerrar la Asamblea Legislativa. Entonces ese es un golpe en toda regla. Quieren que los campesinos no voten, quieren modificar la ley de elecciones. Están militarizando todo Bolivia. Entonces, esas son las armas de Estados Unidos para quedarse en el gobierno. Ya lo repito, ya sea con golpes de Estado sucesivos, como pasó en esos 20 años, que yo lo viví de adolescente, o con un gobierno fuerte como el de Banzer Suárez, que duró muchos años, como 6, 7 años a lo largo de la historia. Entonces, yo lamentablemente soy escéptico en que este gobierno, sobre todo, vaya a convocar elecciones. Y tenemos que estar pendientes del autogolpe que se quieren hacer ahora. Quisiéramos equivocarnos, pero si vamos mirando los países hermanos, parece ser que tus previsiones podrían ser bastante acertadas. Ojalá tengamos que hablar de aquí a unas semanas, a unos meses, de que nos equivocamos, pero desgraciadamente parece ser que podemos tener bastante razón. Espero equivocarme, sí. Adrián Terreros, activista. ¿Hay líderes políticos, líderes sociales represaliados en la actualidad en Bolivia y fuera de Bolivia? Muy buenas tardes, Manuel, y a todos los compañeros. Muy buenas tardes. Un saludo revolucionario. Sí, todo el mundo sabe que hay una persecución política a los exmandatarios. Hasta ahora, día a día se está violando los derechos humanos
no solo son persecución política a los exmandatarios, son a los dirigentes. Falta que diga que son del MAS, ya son satanizados. O sea, son perseguidos de parte del gobierno, del actual autoproclamado gobierno, y son perseguidos. Es más, la solidaridad que están haciendo los chapareños que a la cabeza de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, los dirigentes están siendo perseguidos. O sea, son perseguidos, detenidos, enjuiciados y encarcelados. ¿Por qué? Por ser solidarios. Llevan sus frutas del Trópico de Cochabamba, que produce más, al altiplano, que no hay fruta. Y en este tiempo de pandemia, no hay mercado, no hay supermercados en Bolivia, no hay. Tienen que ser del día a día lo que venden sus productos. ¿Y de dónde van a traer si en los campos no hay supermercado? Pues esa solidaridad sienten esos hermanos del Trópico de Cochabamba y llevan sus productos. Pero ¿qué pasa? Cuando llevan, los detienen con los militares y lo enjuician por, no lo sé, se inventarán los cargos, no lo sé, no sabemos, pero algunos están en la cárcel y algunos están con detención domiciliario como periodistas y así. Y ya sabemos que todos quieren callar, lo que quieren es callar, pero no, quiero aprovechar ahora mismo, no lo van a hacer. Antes los jóvenes estábamos tranquilos, durmiendo, estamos tranquilos, no nos hemos metido tampoco, estábamos pacientes, pero no, eso lo ha activado. Lo he visto en mi persona, lo he visto en mucha gente y así está pasando en Bolivia. La juventud se está organizando. La juventud ahora es cuando la juventud ha despertado. No sabían que era un golpe de Estado, no sabían que era una persecución, no sabían que era matar no te puede ser ni un animal, como si no valdría nada la vida, matar es muy triste, no sé cómo explicarlo, pero me llega el alma. Y eso es una parte, la persecución es una parte me detienen a mí, me van a encerrar, lo que sea, pero lo peor es que lo están destruyendo a Bolivia, lo están saqueando, las empresas estratégicas que el presidente Evo, con tanto sacrificio de los bolivianos y las gestiones desde la madrugada hasta la noche con su trabajo, lo ha gestionado. Y ahora, de la noche a la mañana, lo están desfalcando. Entel, YPFB, un montón de empresas estratégicas que servían para pagar los bonos y todo eso. Ahora actualmente pues siguen desfalcando, se están endeudando y además hay más cómplices, cada día aparecen más cómplices. Ahora el Banco de Desarrollo, el BID, dice, hasta el día de ayer no sabíamos que estaba dando préstamos sin una revisión técnica para comprar equipos para combatir el coronavirus y todo eso. Pero no sé, están prestando, pero en Bolivia no hay nada de lo que han comprado. No hay equipos de bioseguridad, no hay respiraderos, no hay nada. Y encima con sobreprecios totalmente descontrolados. Lo peor es que no informan. La prensa boliviana, la que está, no informa. Nos tenemos que enterar por medio de las redes sociales o familiares
o lo que estamos viendo de ahí, nos tenemos que enterar por ahí o por otro lado. O hay alguno que otro que no han podido callar, alguno que otro de los canales de televisión que sí nos podemos acoger de ese lugar. Y lo demás lo están tapando todo. Eso de mi parte, gracias. Adrián, en los años 70, 80, cuando aquí vivíamos los últimos coletazos del franquismo y todavía no había democracia, los jóvenes y la gente que estaba harta y ya abrió los ojos de la situación, como tú nos explicabas, terrible el titular que nos daba, perseguido por ser sanitario, salían a la calle por las noches al grito de como yo no pueda soñar, vosotros no vais a dormir, y no pararon hasta que esa situación no se revertió. Pero con todas las palabras que me dices, la CIDH, la ONU, los organismos internacionales no hacen ningún pronunciamiento, no apoyan ninguna de esas acciones que está teniendo la sociedad civil en Bolivia. Bueno, gracias. La CIDH sí que se ha pronunciado, pero no, hasta ahora no vemos ningún preso, ningún militar preso, ni ningún mandatario que esté... No, es que no hay resultados. No hemos visto que hayan tomado que han dicho, mira, esto tú, 37 muertos en una masacre. No hay ni un militar en la cárcel, no hay nada, no nada. Y la OEA, como el compañero lo estaba explicando hace rato, el compañero estaba explicando ese dato del fraude electoral. La OEA, ni hablar. Mira, la OEA, según el compañero Evo lo explica en una conferencia de prensa, dice claramente que la OEA, antes de que sea elecciones, antes, cuando cumplía, ya iba a cumplir el mandato del compañero Evo Morales, dijo el compañero, preguntó a la OEA, dice que preguntó a la OEA si puedo ser otra vez candidato. Porque el pueblo me lo pide, porque la gente boliviana lo iba a votar otra vez porque lo quería al compañero, el único que confiaba. Vale, pero no puedo saltarme la legalidad. Él preguntó antes de ser candidato otra vez para la elección a la OEA. Y la OEA dijo, no hay ningún problema, que tú puedes ser candidato, tú cumples todos los requisitos y todo. Eso. ¿Por qué lo dijo eso? Según las palabras del compañero Evo, porque ya tenían una trampa, le tendieron una trampa a Evo, como dice un dicho, pisar el palito. Tú, trampa, dictador que no quiere decirte esto, que has cometido fraude, así para atacarlo de todos lados. O sea, le hicieron caer en la trampa, según las palabras del compañero Evo. ¿Qué puede ser de la OEA? Es que es totalmente desconfianza. Ahora, si va a haber elecciones otra vez, ¿quién va a confiar? Nosotros tenemos miedo a la OEA que está al mando de los norteamericanos, de Estados Unidos. Alma está totalmente... Nosotros, si no va a la OEA, mejor para Bolivia. Si van otros veedores a las elecciones, nosotros vamos a estar más tranquilos, porque no confiamos nada en la OEA, totalmente. Bueno, casos de corrupción tan como nos han comentado los compañeros, el compañero Dante nos hacía algunas alusiones y Adrián también, pues salpican en toda Latinoamérica y en Bolivia, que es el país que hoy nos ocupa y preocupa. Pero vamos a hablar de un caso bastante actual porque también afecta aquí a empresas de donde estamos, en Barcelona, presuntamente. Según lo publicado en algunos medios radicados en Bolivia, podrían haber encontrado lo que sería el antichollo, es decir, uno cuando va a un centro comercial le puede encontrar pagar un producto y llevarse 3. Pero aquí lo que ha pasado ha sido lo contrario, es decir, que compras un producto pero pagas por 3, es decir, un sobreprecio. Y estamos hablando de bienes de necesidad pues, urgente ahora mismo, como serían los respiradores que se utilizan para las UBIs en el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, pues la pregunta es esa, respiradores que costaban unos 9.000 euros se han vendido a 27.000 euros a Bolivia. ¿Qué ha pasado con ese tema, Ruth?
Bueno, esto, como decía Dante, es una de los actos de corrupción más, no es ni siquiera la primera, lamentablemente. Yo creo que mucha gente en Bolivia se está dando cuenta de que este gobierno de facto solamente ha venido a robar, ha venido a desfalcar. Y como ha dicho Adrián, creo que es bien importante saber que los préstamos que estamos obteniendo de diferentes instituciones internacionales no es un regalo. Vamos a tener que devolver y vamos a tener que devolver con intereses. Lamentablemente, ese dinero no se está utilizando para salvar vidas, sino para enriquecer a unas cuantas familias, las que han dado el golpe de Estado. Ni siquiera hablamos de oponernos a nuestros hermanos de Santa Cruz o de Beni. Yo creo que hay que hacer una diferencia para las personas que están aquí en España. En Bolivia siempre los gobiernos de derecha han querido polarizar nuestro país. Siempre han intentado enfrentarnos los que somos de la parte occidental a la parte oriental. Con el golpe de Estado han querido adueñarse de toda esa nación Camba, como le dicen, donde están 3 departamentos, Pando, Beni y Santa Cruz. Pero nosotros queremos decirles a nuestros hermanos que están en Santa Cruz, que están en Beni, que están en Pando, que ahora están sufriendo la crisis del coronavirus, que nosotros también estamos de su lado y también nosotros estamos aquí pronunciándonos porque no podemos permitir que unos cuantos se lucren mientras otros están muriendo. Y me gustaría explicar una cosa que parece que es de sentido común, pero que si no pones un poquito de atención, pasa desapercibido. Estos préstamos del Banco Interamericano, del FMI, que vamos a devolver con intereses, es un dinero que evidentemente no va a salir de tu bolsillo directamente, porque nadie va a venir a tu casa y te va a pedir, por cada boliviano tenemos que pagar a lo mejor de aquí a unos años, no sé cuál es el cálculo, pero imagínate, $4.000 o 5.000 o 6.000. Nadie va a venir y te va a pedir. Pero ¿qué pasa? Que ese dinero no va a pasar ni por tu municipio, ni por tu gobernación. Va a ir directito a las arcas de estos grandes bancos que para mí es el eje de la corrupción neoliberal. ¿Eso qué supone? Menos dinero a tus municipios, menos dinero para educación, menos profesores en las escuelas públicas, algunos proyectos que tenían proyectado para llevarlos a cabo en 6 meses, 7 meses, van a tener que esperar 10, 15 años, con lo cual todo eso se traduce en una regresión otra vez a lo que estábamos antes del gobierno de Evo Morales. Es imprescindible entender que ese dinero no es que desaparece y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese dinero de los respiradores, que son 9.000 euros se ha pagado aquí, y a razón de dólares son 11.000 dólares. Y lo que han hecho en el gobierno de facto es decir que se ha pagado 3 veces más. Ha salido ya el director o el encargado, el vocero de aquí del GPA Innova, que es la empresa quien vendió, a decir que evidentemente no cuesta lo que han dicho los golpistas en Bolivia. Cuestan 9.000 euros aquí. Entonces ahora está investigándose este proceso. Yo creo que ha llamado la atención, no ha llamado tanto, por ejemplo, el caso de corrupción en YPFB, el de BOA, y las empresas que se han paralizado allá, Cartón Bol, empresas de tecnología como Kipus, todo se ha paralizado. Y lo peor de todo es que se han construido hospitales para poder albergar a las personas enfermas de coronavirus en este caso, y no se quieren poner en funcionamiento básicamente para no visibilizar todo lo que se ha hecho durante el gobierno de Evo Morales. Es tan mezquino este gobierno de facto que como hay tantas noticias falsas en redes sociales, ellos saben que si los periodistas van a esos hospitales, la gente se va a dar cuenta de lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales. Yo creo que en el fondo todos nos damos cuenta, pero nos han ido mintiendo, como dice mi compañera Lidia, han ido calando en la conciencia de cada uno, criminalizando a una figura que lo único que ha hecho
hecho es devolverle su sitio a Bolivia en lo que es en los países que van a producir energía, como es el litio. Entonces, este caso de los respiradores es uno más y estamos nosotros aquí en Barcelona. Vamos a hacer presión porque lo que no puede ser de que esté por medio el cónsul de facto de aquí, que es David Pareja Losadas, que haya estado como mediador, no solamente eso, sino que también haya prestado las instalaciones del consulado aquí para que esa empresa, que es una empresa, ya no la GPA Innova, sino otra intermediaria, que es IME Consulting, la utilice como sede de operaciones. Yo no me explico, pero es que ya cuando tú contratas algo pequeñito, ya investigas bien que la empresa sea, que cumpla, ¿no?, todos los requisitos. Ya cuando estás haciendo una compra para salvar vidas, muchísimo más. Pero esto se ha convertido para ellos en un gran negocio, porque también quiero denunciar de que se está destinando muchísimo dinero al área de salud, evidentemente, y al área de la que maneja el ministro de facto, el de gobierno, Arturo Murillo. Mientras, por un lado, supuestamente se compran insumos médicos, maquinarias y demás con sobreprecios, por el otro lado también se están comprando armas, gases, están gastando en movilizar tropas también. Entonces, dado que este gobierno de facto iba a ser un gobierno de transición, un gobierno de democracia, que comparen qué linda democracia vivimos ahora, que las mujeres están llorando y las familias y niños se están suicidando porque no tienen que comer. O sea, estaríamos hablando de una de dos, o de un pago de sobreprecios o de un blanqueo de fondos, que podría también ser. Adrián, nos decía la compañera Ruth que parece ser que el cónsul de Barcelona tendría que ver algo que en esta acción de los sobreprecios o del blanqueamiento. Siempre presuntamente estamos hablando, recogiéndonos a las palabras que han publicado medios en Bolivia. ¿Qué nos puedes decir de esto? Gracias, Manel. Sí, ya la compañera Ruth se me ha adelantado. Quiero aportar un dato. Según el diario El País Internacional, exactamente dice que por cada respirador el precio de fábrica se pagó $7,194 americanos. Y allá lo vendieron, o sea, en Bolivia lo vendieron como si hubieran comprado con $28,000 americanos. Y en todo eso se gastaron más de 4,7 millones de dólares americanos en los respiradores, que hasta ahora no sirve para nada porque falta baterías, falta actualizar y falta algunas cosas más. Hasta ahora no se está utilizando. Eso es lo que puedo aportar. Lo que dijo las instalaciones de cónsul que fue utilizado para mediar, esa noticia está en el noticiero, en todos lados, y es lamentable. Es lamentable, y hasta ahora el cónsul aquí en Barcelona no lo conocemos, ni siquiera no se ha pronunciado, no sabe si cuántos bolivianos hay con el coronavirus o están bien, no, pero sí que para hacer negocios está aquí. Nada más. Gracias. Voy a hacer una última pregunta a todas y todos. Empezaremos por Lidia y os iré mencionando. La misma pregunta va a ser para todos. Os ruego que me la respondéis de manera sintética y que respondáis pues cada uno desde donde crea que tenga que responder, desde la ilusión, desde la realidad que uno vive, desde la objetividad o desde donde quiera. Pero la pregunta es clara y directa y esperaría que tal y como habéis sido, pues me deis una respuesta clara y directa. La pregunta, empezaría por ti, Lidia Carrión, sería: ¿cómo ves Bolivia dentro de 12 meses? Lamentablemente es muy difícil
predecir actualmente cómo puedo ver Bolivia de aquí a 12 meses. Realmente yo desearía que se realizaran las elecciones y que estaría un presidente elegido democráticamente y que también se respetara la constitución política, no hubiera la discriminación a los pueblos originarios, así como al entrar al golpe de Estado ellos quemaron la huipala y, o sea, desde el principio ellos demostraron que eran un grupo de racistas, neoliberales, fascistas, totalmente armados en contra de los indígenas, lo cual resalta aquí también que nuestro Evo Morales, o sea, presidente Evo Morales es de indígena y esto a ellos nunca les ha gustado que un indígena represente a Bolivia. Es más, ellos cómo se avergonzaban, ¿no? Cuando el presidente Evo Morales venía a representar o venía en representación de Bolivia como presidente a otros países. Ellos a nosotros nos llamaban llamas, ¿no? Yo actualmente estamos a la espera de que los militares la anterior semana entraron al Parlamento a amenazar y dar un término si no les ascendían a los cargos que ellos demandan. Entonces estamos a la espera de ese término que han dado al Parlamento si los militares no actúan de otra manera. Claramente está visto y el presidente Evo Morales lo denunció y dijo que llegaron maletines enteros de dinero de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas. Y todas estas compras que ellos hicieron bajo decretos y bajo leyes. Aquí, como aquí en España existe la Gaceta Oficial, allá existe un ente que se llama el SICOES, ¿no? Donde se cuelgan todas las facturas de compras para que los ciudadanos comunes puedan entrar a ver el coste oficial que ha tenido de estas contrataciones. Pero bajo decretos, por ejemplo, el decreto 4116, en diciembre de 2019, fue aprobado para la compra del armamento de la policía y de los militares. Esto lo pusieron como los neoliberales hacían el gasto de los gastos reservados, que no se sabía, no había pruebas de que demostrara qué es lo que compraban. Entonces también el bajo decreto 4196, aprobado en marzo 2020, también para la emergencia sanitaria, donde están comprando estos productos. Así como dicen los respiradores, solamente es un principio de todo lo que se ha hecho. Ahora mismo se ha descubierto que hay 11 compras ilegales que se han hecho a través del Banco Interamericano. Esto tampoco se hubiera sabido si nosotros nos informamos a través de redes sociales. Muy bien, Lidia. Soñar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lidia. Dian Terreros, ¿cómo ves tú Bolivia dentro de 12 meses? Gracias. Sí, yo voy a ser optimista. Voy a ser optimista y transmitir eso. Quiero recordar que la revolución, la más grande que ha empezado el compañero Evo Morales, fueron los chapareños nada más. Fueron los chapareños nada más. Y apoyaron a los mineros y algunos pueblos originarios. Ahora es diferente. Ahora todo el pueblo boliviano, todos los que estamos fuera, adentro, todos lo estamos viviendo de cerca. No creo que nos vayamos a hacer dorsar el brazo. Ahora somos más, ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más y espero que lo entienda
la autoproclamada, que lo entienda y que pueda salvar su imagen, su candidatura y todo eso, porque el pueblo boliviano se puede levantar y puede salir por la puerta de atrás del Palacio de Gobierno. Nada más, gracias. Sergio Quispe, ¿cuál es tu pronóstico para una Bolivia en 12 meses? Compañero, gracias. En 12 meses ya pues confirmaríamos el racismo, confirmaríamos la discriminación, como ya está empezando con las privatizaciones, las empresas totalmente privatizadas estaría. La media luna volvería en Bolivia porque media luna querían separarse. Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, una parte de otros de provincias. Entonces volvería la discriminación más que todo. Mire, y yo quiero ser optimista y no tengo miedo. Es que antes nosotros, la gente campesina, la gente obrera, no estábamos bien capacitados. Hace 14 años atrás, casi no. Pero en 14 años atrás, gracias a este gobierno del movimiento al socialismo, la mayoría de la gente se han capacitado, ha habido alfabetizaciones, post-alfabetizaciones en provincias, en pueblos más lejanos que puede haber. Entonces ha habido ya todos, la mayoría, unos 90%, ya saben leer y escribir, ya entienden, ya tienen radios, ya tienen luces, ya pueden ya de alguna manera comunicarse, cosa que hace 14 años atrás nos cortaban de todo. Pero yo soy positivista y digo que nuestros hermanos bolivianos jamás permitirían a que este gobierno de facto se quede 12 meses. Van a salir a las calles, van a ir a defender nuestro país, nuestro territorio, nuestro amado Bolivia, y yo sé que lo van a hacer con todo fe, y nosotros desde aquí también nosotros vamos a apoyar con todo hasta sacarlo a este gobierno de facto y pueda rendir cuentas de todas sus actitudes, malversaciones que ha hecho durante estos 6 meses que lo ha tirado en quiebra a nuestro país. Dante Alarcón, su pronóstico para 12 meses de Bolivia. Compañero Dante. No tiene el no se oye. Active el micro, Dante. Ahora, adelante, compañero. Bueno, recién dije también que conocemos la receta de Estados Unidos de los golpes, pero yo, respecto a tu pregunta, soy muy optimista. Dentro de 12 meses yo lo veo a nuestro compañero Luis Catacora, presidente, y a David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, porque no vamos a permitir nuevos golpes de Estado. Así que yo estoy seguro que de acá a 12 meses tenemos a Catacora como presidente. Por dos motivos. No se pueden permitir ya los mismos golpes de Estado de antes. Y también el pueblo boliviano no lo va a permitir. Desde Bolivia van a salir a las calles que incluso ya estaban movilizados y autoconvocados. Entonces eso desde Bolivia no lo van a permitir. Y nosotros desde España y desde el exterior de Bolivia también nos estamos movilizando. Ya desde el día siguiente del golpe de Estado nos estamos movilizando acá en España y en Europa. Estamos emitiendo comunicados, estamos haciendo, digamos, estamos contrarrestando el golpe de Estado, estamos difundiendo la información y estamos condenando. Y somos un grupo que poco a poco vamos creciendo y estamos luchando y estamos teniendo adhesiones de muchas organizaciones, incluso partidos políticos. Entonces, acá nuestra lucha en Europa, desde España y Europa, va a ser muy fuerte. Y sí o sí vamos a movilizar a toda la comunidad internacional que lamentablemente de momento está muy callada. Simplemente hay algunos comunicados, pero nosotros nos estamos movilizando
para lograr adhesiones en contra de este maldito golpe de Estado y que no se vuelvan a suceder. Así que un mensaje a los compañeros de Bolivia, que estamos con ellos, nosotros desde aquí, desde fuera, estamos luchando y vamos a conseguir que el movimiento del socialismo vuelva a presidir en Bolivia. Así que, y también les damos fuerza para que también luchen y no permitan una dictadura más. Eso nada más, compañero. Ruth Gabriel, su pronóstico para los últimos 12 meses, y le añado a una pregunta por proximidad. Tanto usted como yo estamos en Barcelona y me consta que usted tiene responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Barcelona, y la pregunta que le he hecho a todos los compañeros, y además le sumo la de si están teniendo la comprensión y el apoyo de las fuerzas democráticas de Cataluña y de España. Voy a ir primero con mi sueño, que creo que es bien importante proyectar para poder trazar un camino y poder seguir poco a poco ese proyecto, ese camino, ¿no? No voy a ser derrotista, nunca he sido, y creo que una democracia nunca se va a conseguir desde la queja, desde la derrota y desde tirar la toalla. Muchos sabemos que en Bolivia los que están ahora en el poder están básicamente sujetados o de alguna manera ahí mantenidos por las Fuerzas Armadas y la policía. Muchos sabemos que las Fuerzas Armadas y Policías tiene un estatus, ¿no?, de jerarquía, y que nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros hijos, nuestros nietos, son y están en las categorías más bajas de los militares y policías, y con el dolor de su alma están cumpliendo unas órdenes que no quieren. Por esa misma gente que en estos años ha construido esa conciencia de clase, este gobierno golpista no va a aguantar. Va a aguantar en la medida de que pueda seguir sobornando a las altas cúpulas de los militares y policías. Pero en cuanto estos se vayan, en cuanto suban o asciendan los policías con conciencia de clase, los militares con conciencia de clase, otra vez Bolivia va a volver a la democracia, pero no va a volver para unos cuantos o para los demás, como quieren hacer creer los de la derecha. Va a volver para todos y cada uno de los bolivianos y bolivianas. Porque una democracia se construye no separando, no excluyendo, alejando al que es más blanquito, al que es más morenito, al que es más feo, al más guapo, a la mujer, al hombre. Se construye en una conversación y en un diálogo de todos. Y ellos han aprovechado todos y todas. Y no va a pasar y vamos a seguir adelante. Y yo veo de aquí a 12 meses que nos va a apoyar la Unión Europea, España sobre todo, con todos sus partidos políticos de izquierda que son conscientes de que no pueden dejar que esto ocurra, porque si dejan que pase en Bolivia y se consolide como se consolidó en Honduras el golpe de Estado, de ahí a un tiempo puede pasar aquí en España. Así que, porque la arrolladora, la máquina, el neoliberalismo, el capitalismo, no solamente está en Latinoamérica, sino también está en los países de Europa. ¿Manel? Sí, te faltó responderme la pregunta de cómo están respondiendo las políticas en España, si están apoyando en Cataluña y en España. En Cataluña estoy yo muy agradecida, sobre todo con Unidas Podemos y Barcelona en Comú, con los que he tenido más contacto. De hecho, la alcaldesa de Barcelona hizo un pronunciamiento público denunciando el golpe de Estado, ya hace casi, cuando se dio el golpe de Estado, cuando casi nadie quería pronunciar, ¿no?, si hubo golpe, no hubo golpe. Valientemente ya salió y dijo, no, esto es un golpe de Estado y como tal hay que denunciarlo. Fue una de las primeras personas que se posicionó claramente. Y eso lo agradezco de verdad como boliviana,
porque también de alguna manera nos visibiliza ante todos. Cuando hay algunos medios de aquí, por ejemplo, como TV1 el otro día, que pasaba el caso de los respiradores, decía el gobierno transitorio y no hablaba del golpe de Estado, blanqueaba el golpe de Estado de cara a la comunidad internacional, y eso no lo podemos permitir. Podrías decir, ¿no? Supuestamente un golpe de Estado, la población está dividida, pero no blanquear de esa manera una situación tan crítica como es el golpe de Estado. Y también con Unidas Podemos nos han ofrecido igual el apoyo, los espacios también para que podamos seguir trabajando y podamos seguir denunciando. Y yo creo que es una de las cosas que nos ha hecho muy bien tener un gobierno aquí socialista en España, porque no me imagino el coronavirus con otro gobierno de derecha aquí, no me imagino esta situación de golpe de Estado con un gobierno de derecha aquí también, porque muchas de las cosas que estamos haciendo no se podrían. Bueno, pues yo voy a hacer también mi pronóstico a 12 meses, visto desde la condición de no ser boliviano, pero sí admirar a ese país. Yo soy de los que pienso que quien da un golpe de Estado no lo da para luego perderlo, por lo tanto va a ser difícil, pero el mensaje por mi parte también es de optimismo. Mientras haya activistas con ilusión y con ganas como ustedes, la democracia volverá, pero volverá para todos, no solo para los seguidores de Evo Morales ni para los seguidores de otros partidos. La democracia es un bien común, es para todos, y entonces desde Piel Roja, desde el Estado.net, le damos la gracia a los 5 participantes de hoy. Podíamos haber llamado quizá a alguna personalidad que también nos hubiera ilustrado, pero qué importante es escuchar siempre a la gente de la base, a la gente que está en el pueblo, a la gente que más sufre, a la gente que más valora lo que cuesta conseguir la democracia y las cosas. Muchísimas gracias, muchísima fuerza, y estoy seguro de que los mejores deseos optimistas que han expresado se cumplirán, y cuando ustedes quieran nos volvemos a ver. Saludos desde Piel Roja, el Estado.net, Barcelona. Gracias.